está pasando? Algunos fenómenos. La biología y la astronomía son dos disciplinas que se ponen en contacto de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, reconocemos en los materiales que forman a los seres vivos los mismos materiales que se forman en el centro de grandes estrellas. Podemos reconocer en algunos puntos del cielo, los sitios en donde se están formando nuevos planetas y en donde eventualmente podría aparecer vida como la conocemos. Entre los muchos puntos de contacto entre la biología y la astronomía está el caso de las grandes bestias. Tanto en el mundo de las ciencias de la vida como el de las ciencias de las estrellas, las bestias más grandes no son necesariamente las más peligrosas. En el caso de la biología, el toparse frente a un tigre de Bengala de 4 metros de largo sin una reja de por medio, ciertamente le pone la carne de gallina a cualquiera. Pero si atendemos a las estadísticas generadas por las ciencias de la vida en el último siglo y medio, los organismos más peligrosos para el colectivo humano son solamente visibles con microscopio. A lo largo de toda la historia, los tigres probablemente habrán sido responsables por la muerte de unos cuantos miles de seres humanos. Pero una sola de las varias epidemias de peste que atacaron Europa a principios del Renacimiento involucró la muerte de varias docenas de millones de personas. En el mundo de la astronomía existen verdaderos titanes, comenzando por el Sol. El Sol tiene un volumen poco más de 1 millón de veces más que el de la Tierra. El volumen del Sol es 1 millón de veces superior al de la Tierra. La cantidad de energía que emite el Sol es enloquecedora, mencionable pero no imaginable. Estamos a una distancia del Sol tan grande que un avión comercial la cubre en 18 años. Y a esa distancia recibimos apenas un 2.000 millonésimo de la energía total que está emitiendo el Sol en forma continua. Y esa energía es suficiente para hacer funcionar a toda la maquinaria climática de la Tierra, para mantener líquidos a los océanos del mundo y para dar energía a todos los seres vivos. La cantidad de energía que emite el Sol es brutal y su tamaño es inimaginable. Solo que hay estrellas que son tan grandes que la relación de tamaños entre esas estrellas y el Sol es mucho más desfavorable que la relación de tamaño entre la Tierra y nuestra estrella. Hay estrellas tan grandes que la distancia que hay de su superficie al centro es como 30 veces mayor que la distancia que separa la Tierra del Sol. Haga usted sus números. Estas estrellas titánicas, en algunas ocasiones, pueden perder el control de lo que está sucediendo en su núcleo y esto puede producir una detonación fantástica. Durante varias semanas, esta estrella en explosión brilla con una luz que puede ser 600 millones de veces más brillante que la del Sol. Si suma usted toda la energía que emite una supernova, deja al Sol en ridículo. Y eso es una supernova típica, porque existe un tipo particular de supernovas, las hipernovas, que pueden emitir una cantidad de energía entre 10 y 100 veces por encima de lo que emite una supernova típica. Un monstruo así podría cauterizar a la Tierra quizá a unos 10 o 20 años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, son 9,5 millones de kilómetros. Ciertamente, una estrella así es algo verdaderamente aterrador. Pero, igual que lo que sucede en el mundo de la biología, las estrellas más peligrosas son las más pequeñas. Cuando una estrella normal se apaga, casi siempre queda en el centro algún rescoldo. Si se trata de una estrella pequeña como el Sol, un poquito más grande, lo que queda en el centro es una esfera más o menos del tamaño de la Tierra, quizá un poquito más grande. La temperatura en su superficie inicialmente puede ser de más de 100,000 grados centígrados. Y este núcleo estelar se va enfriando muy, muy gradualmente.
Estas estrellas se llaman enanas blancas y están hechas de materia normal, pero en una situación degenerada. Aquí en la Tierra, cualquier átomo decente tiene un núcleo con carga eléctrica positiva y una nube de electrones negativos a su alrededor. En una enana blanca, los núcleos y los electrones están cada uno por su lado. Una enana blanca tiene una atmósfera rica en electrones y un núcleo rico en protones y neutrones. Existen otras estrellas aún más extremas. Cuando lo que queda en el centro de una estrella que acaba de morir tiene una masa superior a 1,5 veces la masa de la Tierra aproximadamente, el material que hay en este núcleo se comprime violentamente por su propia gravedad y alcanza una condición fantástica. Se forma un nuevo tipo de estrella. Esta estrellita es ridículamente pequeña. Tiene el tamaño de la Ciudad de México, aproximadamente. Una estrella de neutrones tiene un diámetro que va quizá de unos 10 a unos 40 kilómetros, una cosa así. Solo que ese objeto, que es del tamaño de la Ciudad de México, tiene casi el doble de la masa de todo el sistema solar. La gravedad es tan terrible, tan intensa, que no pueden existir montañas de más de medio milímetro de altura, y esas montañas pueden pesar lo mismo que el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl juntos. Estas estrellas tienen un campo magnético tremendo, emiten rayos X en grandes cantidades, y bueno, ¿sería posible que la Tierra pudiera sobrevivir alrededor de una enana blanca si la enana blanca no es muy joven, que digamos? Las enanas blancas, cuando jóvenes, emiten una cantidad fabulosa de radiación, incluyendo rayos X y luz ultravioleta, que rápidamente destruirían al ecosistema terrestre, pero sí se podría concebir la vida en un planeta alrededor de una enana blanca más viejita, con una temperatura superficial menor. Esto no pasaría nunca alrededor de una estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones, que son mucho más pequeñas que las enanas blancas, generan un efecto negativo a su alrededor multifactorial. La gravedad tiene características peculiares en las enanas blancas. Ningún objeto puede orbitar alrededor de una estrella de neutrones permanentemente. Ese objeto va a perder rápidamente energía y acabará chocando con la estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones, además, como lo dije hace un momento, emiten cantidades fabulosas de rayos X y de luz ultravioleta que harían absolutamente imposible la vida en la Tierra. Aunque la Tierra estuviera 10 veces más lejos de una estrella de neutrones de lo que está la Tierra del Sol, aún así la vida sería absolutamente imposible. De todos los objetos que hay en el cielo, cuando menos los que conocemos, los peores son los pozos negros. Antes de continuar con los pozos negros, hay una novela corta de H.G. Wells que le conviene buscar. No le va a costar trabajo encontrarla en el internet porque debido al tiempo que ha transcurrido desde que fue presentada públicamente, ya es de dominio público. Puede usted encontrarla en internet, por ejemplo, en el proyecto Gutenberg, que de manera gratuita ofrece acceso a obras que ya no tienen problemas de derecho de autor. La obra es una novela corta que se llama La Estrella y habla de una estrella muerta que entra al sistema solar y con su gravedad produce una catástrofe espantosa en nuestro planeta. Una estrella así, una estrella diminuta del tamaño de la Ciudad de México, que se aproximara al sistema solar, ni siquiera tendría que entrar en el territorio del sistema solar, podría sacar fácilmente a la Tierra de su órbita con la gravedad y con eso aniquilaría el ecosistema terrestre. Un objeto del tamaño de la Ciudad de México podría a muchos miles de millones de kilómetros destruir a todo el ecosistema de nuestro planeta. Los pozos negros son peores. En 1916, Einstein presentó la primera versión de su teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad pretende describir cómo se mueven todos los objetos del universo. Desde la época de Galileo,
la física ha buscado la forma de describir cada vez con mayor precisión la causa del movimiento de los objetos del cosmos. En estos siglos han ocurrido varios cambios importantes en nuestra perspectiva sobre el movimiento y cada uno de esos cambios ha generado revoluciones científicas y tecnológicas fabulosas. Por ejemplo, cuando Newton desarrolló su teoría de la gravedad, como parte de su teoría, él ofrece un conjunto de ideas que pretenden explicar cómo se mueven las cosas, sea en el espacio abierto, sea en las cercanías de un objeto que tiene una masa grande como la Tierra. Einstein intentó hacer lo mismo en 1916 y en poco tiempo algunas de las mentes más brillantes en Europa entendieron lo que Einstein trataba de decir y empezaron a usar la teoría general de la relatividad para explorar sus consecuencias en el cielo. Entre estas personas estaba un soldado alemán que peleaba en el frente ruso en la Primera Guerra Mundial, Karl Schwarzschild. Schwarzschild fue la primera persona en darse cuenta que si la teoría de la relatividad es correcta, un objeto suficientemente comprimido experimentaría una situación absolutamente catastrófica. Al irse comprimiendo un objeto, la intensidad de su campo gravitatorio aumenta en su superficie. Si un objeto se hace lo suficientemente denso, la intensidad de su campo gravitatorio se vuelve invencible. La gravedad tan intensa en la superficie de este objeto comprimido hace que el objeto se comprima aún más, lo que genera un campo gravitatorio más intenso que genera una compresión aún mayor. En muy poco tiempo, un objeto que alcanza esa densidad crítica se comprime y lo que dice la teoría general de la relatividad es que ese objeto se acaba convirtiendo en un puntito literalmente sin dimensiones. Es un objeto infinitamente más pequeño que el punto de una I. Un objeto así tendría a su alrededor un campo gravitatorio absolutamente invencible. Ni siquiera la luz podría abandonar la vecindad de este puntito. En términos modernos, a este puntito ahora se le llama la singularidad. Y al entorno alrededor del cual ni siquiera la luz puede salir, debido a la intensidad del campo gravitatorio de ese objeto, se le conoce como pozo negro. Cualquier cosa que cae allí desaparece. Y es negro porque ni siquiera la luz puede salir de él. De pozos negros vamos a tener que hablar en muchas ocasiones diferentes porque en las últimas décadas hemos descubierto muchas cosas. Primero, hemos descubierto que realmente existen. Y hemos descubierto que algunos de ellos alcanzan dimensiones verdaderamente enloquecedoras, incluso desde la perspectiva de la astronomía. De hecho, uno de los ejercicios que vamos a tener que hacer en este espacio es el de buscar nuevas palabras para describir lo enorme, lo casi infinitamente pequeño, lo increíblemente fugaz y lo increíblemente longevo de algún fenómeno natural. Bueno. Hace ya algunos años fue realizado un esfuerzo internacional para observar, entre otras cosas, a un pozo negro especialmente importante. Si tiene usted un radiotelescopio, un telescopio que sabe capturar ondas de radio, y por medio de una computadora genera una imagen de lo que ve ese radiotelescopio, verá que la imagen es borrosa. Si apunta su radiotelescopio al Sol, en lugar de ver un disco bien definido, ve usted una mancha borrosa. Por su naturaleza, las ondas de radio no permiten generar imágenes muy precisas. Para generar imágenes detalladas, llenas con una alta resolución de algún objeto celeste, necesitaría usted un telescopio de radio imposiblemente grande. Se necesitaría un radiotelescopio del diámetro de la Tierra, 12.750 kilómetros, para poder observar en detalle lo que está sucediendo en el centro de una galaxia que se llama M87. Este nombrecito recuerda a Charles Messier, un astrónomo muy valiente que durante la Revolución Francesa, cuando le cortaban el cuello a cualquier persona que se dedicara a hacer cosas raras que parecieran
aristocráticas, él se dedicó a observar estrellas y a hacer un catálogo de objetos extraños que se pueden ver con telescopio. Afortunadamente, tanto el catálogo como el autor sobrevivieron a la Revolución Francesa y ahora el catálogo de Messier, que tiene un poco más de 100 objetos, sirve de punto de partida para las personas que se quieren convertir en astrónomos aficionados, que es una afición maravillosa, y hay millones de personas en todo el mundo que la siguen. También el catálogo de Messier le sirve de referencia a los astrónomos. El número 87 de ese catálogo corresponde a una nube de estrellas mucho más grande que nuestra Vía Láctea. Nuestra Vía Láctea tiene como 400,000 millones de estrellas y una masa total como de 1,000,000 de millones de veces la masa del Sol. La M87 tiene casi el doble de masa y tiene más de 1,000,000 de millones de estrellas hechas y derechas. Y en su centro hay un pozo negro que parece que tiene una masa fabulosa. Más de 6,500 millones de veces la masa del Sol. Bueno, M87 es un superpozo negro que está relativamente cerca del sistema solar, a unos pocos millones de años luz de distancia de aquí. Haciendo cálculos, se necesitaría un radiotelescopio del tamaño de la Tierra para poder observar en detalle al gas torturado que está siendo atraído por este pozo negro. Existe una técnica que nos permite construir virtualmente un radiotelescopio así. Se llama interferometría de radio. Si usted tiene varios radiotelescopios que están observando al mismo objeto celeste y sincroniza las señales que están recibiendo estos radiotelescopios con la ayuda de un reloj atómico ultra preciso y una supercomputadora, la supercomputadora puede integrar las señales que están recibiendo estos radiotelescopios dispersos y crear una imagen virtual equivalente a la que vería un radiotelescopio tan grande como la distancia máxima que hay entre dos radiotelescopios de este sistema. Si tiene usted un radiotelescopio en el continente americano y otro en algún sitio en Asia, y observa usted en el momento apropiado a este objeto, necesitaría algunos radiotelescopios en medio para capturar más información, usted podría sintetizar una imagen que de otra manera solo se podría construir con un radiotelescopio planetario. Estos interferómetros se vienen utilizando en mayor o menor grado desde hace décadas. ¿Se acuerda usted de la película Contacto? ¿O de la película 2010 Odisea 2? Allí aparece un interferómetro famoso que se encuentra en los Estados Unidos. Se llama originalmente el arreglo grandote, el Very Large Array. Ahora tiene un nombre más formal. Se le conoce como el interferómetro Karl Jansky. Karl Jansky fue uno de los grandes pioneros en el mundo de la radioastronomía. Bueno, existe un proyecto internacional del que participa México que se llama el Telescopio del Horizonte de los Eventos. Este telescopio gigante en realidad es una serie de radiotelescopios, incluyendo el gran telescopio milimétrico que está en Puebla, que actúan juntos, sincronizados con relojes atómicos y usando supercomputadoras para sintetizar imágenes, y con esto han podido crear una imagen de radio fiel de lo que está sucediendo en el centro del M87. Y es algo verdaderamente terrible. El gas que captura este pozo negro se calienta hasta que alcanza una temperatura docenas, incluso centenares de veces superior a la que se encuentra en el centro del Sol. De ese anillo de gas emana energía y también materia supercaliente que podría fácilmente destruir a nuestro planeta a miles de años luz de distancia. Se trata del objeto celeste conocido más peligroso que hay en todo el universo. Y ya para finalizar, y para continuar con la idea que le ofrecimos al principio, no dejo de pensar que formalmente hablando, este objeto que podría destruir no solamente a la Tierra, sino a todo el sistema solar a una distancia increíble, es infinitamente más pequeño que el punto de Unai.